Saludamos a esta hora al señor exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, además rector de la Universidad, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, de la EIA, que es mucho más amplia hoy que solo la ingeniería. Está en el Perú. Doctor Restrepo, buenos días, ¿qué hace por allá? Muy buenos días, Gustavo, un saludo muy especial, un saludo a toda la audiencia de Caracol, ¿no? Aquí en alguna serie de actividades también personales y pues nada más distinto a eso. Gustavo. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del presupuesto, de la tributaria, pero aprovecho para preguntarle cómo vio la lectura usted de lo que los peruanos están sintiendo con la muerte de Fujimori. Bueno, este hecho, pues que me coge aquí en la ciudad de Lima, pues refleja la tristeza, diría yo, de un país dividido y polarizado, porque algunos van a recordar, y así lo están recordando a través de los medios, de las redes y a través de la expresión pública, con gratitud por lo que él logró en materia de seguridad y de viabilidad económica del país, y otros lo van a recordar por los gestos de autoritarismo, de corrupción y de violación de derechos humanos que llevó a que él pues estuviese 16 años condenado en la cárcel. Así que los unos y los otros creo que lo reconocen como un líder, pero claro, varios como un líder cuestionado. Al punto que su nombre, pues, si usted lo revisa con cuidado, ha sido determinante o a favor o en contra en las últimas 4 elecciones en el Perú. En mi opinión, Fujimori viabilizó el Perú, es ejemplo de eso, pero también es ejemplo de que el fin no justifica los medios. Por eso estuvo 16 años en la cárcel. Bueno, exministro, entremos en materia porque tenemos el presupuesto de 2025 en el limbo y mucha gente tiene la lectura de que se trata de una pelea política en la cual la oposición no le quiere caminar al gobierno. Otros dicen, no, lo que pasa es que la oposición y el Congreso en muchos sectores están preocupadísimos por las cuentas que hace el gobierno. Yo creo que el Congreso está preocupado y la prueba de lo anterior es que el Congreso negó ya el monto de presupuesto de los 523 billones de pesos. El punto en el que están enfrascados en este momento es cómo se van a poner de acuerdo, porque usted sabe que las 4 comisiones económicas, las 2 de presupuesto del Senado, las 2 comisiones económicas del Senado y lo mismo de la Cámara, tienen que ponerse de acuerdo en un monto antes del 15 de septiembre. Ellos tienen que decidir el monto y a partir de eso el proceso continúa. Ahí hay una serie de dudas, llamémoslas así jurídicas, porque es que esto es un hecho atípico, Gustavo. Nunca antes había ocurrido algo de esta naturaleza. Es si el Congreso puede seguir en el debate en las comisiones económicas, porque tiene un plazo del 25 de septiembre para aprobar el primer debate, la ponencia del primer debate. Eso es importantísimo tenerlo en consideración. Yo creo que de aquí al domingo vamos a tener absoluta claridad de cuál es el monto de presupuesto. Y a partir de allí, pues sigue todo el proceso. La clave, en mi opinión, en este momento sí es un consenso, o sea, un trabajo en equipo entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque de lo contrario no vamos a tener, digamos, un camino fácil de aquí en adelante, al punto incluso de que si hasta el 21 de octubre no se logra la aprobación del presupuesto de la Nación, el gobierno podría decretarlo en un escenario, llamémoslo así se llama, de dictadura fiscal, con lo que se haya aprobado en el primer debate. Entonces, el tema no es sencillo, el monto tampoco es sencillo, porque el monto pues genera preocupación porque está directamente relacionado con una desfinanciación de 12 billones de pesos, para lo cual es que se ha propuesto una ley de financiamiento o reforma tributaria. Doctor Restrepo, pero como usted menciona, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que él tiene la potestad para decretar este presupuesto, que lo puede hacer vía decreto. ¿Qué va a pasar si el presidente finalmente, conocemos su carácter, dice el presupuesto es el de los 500 billones y punto? ¿Qué sigue de ahí en adelante? Diana, y hay que tener en consideración una cosa muy importante. El presidente de la República sí puede decretar el presupuesto de la Nación, pero la ley también es clara en el sentido de que lo puede hacer sobre la base del texto aprobado en primer debate en las comisiones económicas. El presidente seguramente tiene otra interpretación. La otra interpretación es que si el Congreso no me aprueba un monto, no me decide un monto, yo lo puedo decretar, pero en eso hay dudas jurídicas gigantescas. Realmente la norma lo que dice es que el presidente sí puede decretarlo, pero únicamente aquel presupuesto que haya sido aprobado en el primer debate en las comisiones económicas. Y eso tendría que darse de aquí al 25 de septiembre. Es decir, para que entienda la gente, él puede hacerlo por decreto, pero no con la cifra que él quiera. No, y además, él podría, digamos, presentar un presupuesto por 523 billones, siempre y cuando lo haya aprobado en primer debate en las comisiones económicas del Congreso de la República, pero
el punto es que si el Congreso de la República le aprueba un monto inferior a los 523 billones, ese monto inferior que esté aún desfinanciado, él tiene que encontrar de dónde saca plata dentro del presupuesto de la nación para financiarlo. Es decir, que no se podría acudir a una ley de financiamiento en ese caso. El senador David Luna proponía en las últimas horas congelar el presupuesto como una señal para un gobierno que no está haciendo bien las cosas en materia de gasto y ejecución. ¿Eso es posible? Como país, yo creo que nosotros tenemos que, en situaciones extraordinarias, tomar decisiones extraordinarias. Este es un momento en donde se necesita una altísima dosis de austeridad. No tiene ningún sentido haber presentado un presupuesto de 523 billones de pesos, cuyos gastos de funcionamiento en los últimos 3 años están creciendo en promedio al 20% anual. Dígame, Gustavo, ¿qué empresa en Colombia, microempresa, gran empresa, está creciendo sus gastos de funcionamiento al 20% anual en los últimos 3 años, cuando el crecimiento es del 0%? Sí me parece que el gobierno y el Congreso deberían enviar un mensaje de austeridad en materia de gasto público y se necesita una medida audaz. En ese orden de ideas, a mí me parecía interesante las discusiones que se han tenido en las comisiones económicas de bajarlo de 523, incluso se pensó en 499. Yo creo que si lo bajan a 511 sería la mejor noticia del año. ¿Por qué? Porque si usted lo baja a 511, no está desfinanciado y no necesita reforma tributaria ni ley de financiamiento. Ambas serían las mejores noticias de reactivación económica de Colombia en este momento. Mire, cuando usted hace las críticas sobre estas cuentas alegres que hace el gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sale y dice que es que su antecesor no dejó las cuentas fiscales saneadas. Su antecesor es usted. ¿Qué opina? El antecesor dejó los gastos de funcionamiento incluso disminuyendo. El que sigue los ha aumentado al 20% anual. Entonces, cuando usted tiene un presupuesto con gastos de funcionamiento creciendo a ese ritmo, pues no hay presupuesto que aguante, no hay ingresos que aguante. Y 2, el antecesor le dejó el país creciendo a doble dígito. Él ha logrado dejarlo creciendo al 0%. Entonces, cuando usted no crece, tampoco tiene recaudo. Lo que se necesita es crecer y ser austero. Doctor Restrepo, usted en sus redes sociales ha sido muy crítico del manejo financiero de este gobierno. ¿Usted cree que este gobierno está desbaratando las finanzas del país? Yo creo que las finanzas del país están en un momento difícil, en un momento crítico en donde se necesitan decisiones de fondo. Y en ese orden de ideas, una decisión de fondo es no entrar, por ejemplo, en esa ley de financiamiento. Es que yo no sé si ustedes han visto los datos de la ley de financiamiento. Es una ley de financiamiento o reforma tributaria en donde el 90% de lo que se recauda se gasta en 2025. O sea, solamente en un año se gastan en 2025 el 90% de lo que se recaude. Y la mayoría de lo que se recauda se logra a través de una flexibilización de la regla fiscal, que es terrible, es un pésimo mensaje hoy en la economía. Flexibilizar la regla fiscal diciendo que ahora los gastos de los proyectos verdes ya no entran en el déficit fiscal, pues significa que usted va a gastar más, se va a dedicar a gastar en proyectos verdes sin tener en consideración ni el déficit ni la deuda pública. Eso no me parece responsable. Entonces, efectivamente, no me parecen ese tipo de medidas responsables. Doctor Restrepo, ¿le destaca algo a la trayectoria económica del gobierno? No, sí, Espinosa, muchas cosas. Yo, de hecho, incluso he hecho, así como hago críticas, también señalo asuntos positivos. Por ejemplo, hasta diciembre del 2023 el déficit fiscal venía bajando, 3 años seguidos de disminución del déficit, 3 años seguidos de disminución de la deuda pública con respecto al PIB al cierre del 2023. Se ha logrado desacelerar el proceso inflacionario en nuestro país. Vamos viendo también que las cifras de empleo, si bien en los últimos meses no tienen buen comportamiento, hasta diciembre del 2023 tenían un buen comportamiento. Hasta diciembre del 2023 la inversión extranjera directa llegaba a cifras récord. Esos son resultados positivos. La corrección de la balanza en cuenta corriente también es positiva. Yo siempre destaco lo que sea positivo destacar, porque es que entre otras además tenemos que empezar a construir un país en donde tengamos la capacidad de reconocer lo positivo y de arreglar lo que no consideremos que sea positivo. Ese es el sentido de unidad que necesita un país como Colombia. Mire, ayer otro exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, estaba conversando con Vanessa y con Pascual y ellos le preguntaron pues básicamente por cómo veía las propuestas tributarias del gobierno en esta posible reforma y el doctor Cárdenas dijo, es que ese es el primer error que estamos cometiendo, hablar de esa reforma como si esa reforma ya fuera viable. ¿Usted qué piensa de esa posición tributaria del gobierno?
Yo creo que la posición tributaria es totalmente absurda, porque me parece que esta ley de financiamiento no llega en buen momento, primero porque llega en un momento de desaceleración económica, pero tampoco llega con buenas ideas, porque empieza a incorporar, por ejemplo, un aumento en el impuesto mínimo al sector productivo, que es volver al modelo tradicional que no funcionó de la renta presuntiva. Incorpora una serie de costos de impuesto al carbono que eleva los costos al sector empresarial, aumenta el impuesto al patrimonio, aumenta el impuesto a los dividendos, es decir, tiene una serie de efectos negativos sobre el propio sector productivo. Eso sí, con un dulce envenenado, porque entonces le mete ahí una disminución en la tarifa corporativa que es nominal, porque en términos efectivos, con todos los otros costos que acabo de decir, para el inversionista va a significar más tributación. Entonces, un país que está en desaceleración, usted le clava más reforma tributaria y a las personas naturales adicionalmente, pues no hay capacidad. Es que el país no tiene la capacidad de pago que se está proponiendo en esa reforma tributaria, y me da temor que terminemos como sucedió en 1994 y 1998, que terminamos después en una recesión económica en 1999. ¿Usted piensa que el presidente podría tomar estas negativas de algunas bancadas en el Congreso a aprobarle su presupuesto y a mirarle la ley de financiamiento y tributaria con unos ojos diferentes a los que él tiene? ¿Cree que él podría tomarla como parte del golpe blando del que tanto habla? Lo podría interpretar de esa manera, pero yo personalmente creo que es un momento de interpretarlo distinto. Es un momento de interpretarlo en el sentido de que hay una institucionalidad fiscal que tiene controles de abusos por parte del Ejecutivo en Colombia, que hay poderes que tienen pesos y contrapesos y que se deben respetar, y que de alguna manera es urgente, incluso en esta discusión fiscal como nunca antes, porque esto nunca había sucedido, repito, construir consensos en un sentido de mensaje de que lo que importa es el futuro del país, y que lo que no podemos es, por obtener unos recursos adicionales para gastar más en funcionamiento en un año 2025, pues terminemos llevándonos de bulto la totalidad de la economía. Diana, ¿usted tiene una última inquietud para el exministro? Sí, señor. Doctor José Manuel Restrepo, todo el país está en este momento en la búsqueda del nombre de esa persona que podría ser el candidato de la oposición para las próximas elecciones presidenciales. ¿Usted le sonaría una candidatura presidencial? Diana, yo creo, y lo he dicho también públicamente, que en Colombia hay 3 deportes oficiales: el fútbol, el ciclismo y la búsqueda de candidatos presidenciales. Yo lo que creo es que el país lo que tiene que buscar es una narrativa y una propuesta que cautive alrededor de propósitos como la defensa de la institucionalidad, como la defensa de las libertades, como reconocer el valor del sector privado, como un país donde se respeten los derechos, pero también se reconozcan los deberes, como un país donde haya esperanza también, sobre todo sobre la base de que tenemos todo para ser un país próspero en la humanidad. En ese orden de ideas, mi papel desde la academia ha sido siempre contribuir al bien público, con ideas, con propuestas y con iniciativas, y en eso seguiré alrededor de un propósito de país, naturalmente. Pero me pareció como un no. Pues usted lo interpreta, mi querido Gustavo. Yo insisto, yo lo que creo es que más que nombres en este momento, lo que tenemos que buscar es un proyecto de país viable, un proyecto de país basado en la unidad y un proyecto de país basado en la esperanza. Y en ese proyecto contribuiré desde donde sea posible. Claro, que también que le pregunten a uno si quiere ser candidato presidencial a las 5:38 sin haber comido arepa ni nada. Si es que, no, muy amable usted, de verdad, aguantarse a Diana. Oiga, ni arepa, ni whisky, ni Whisky, doctor Restrepo, por favor. Ni café, por favor, café no. Pero Espinosa, nada. Nada, sí, pero lo que pasa es que el doctor Restrepo se puede aplicar ahora de desayuno alguna cosita de mar allá en Lima, bacana. Es que allá se come pisco mejor que por aquí. Sí, se come bien. Exministro, muchas gracias, muy amable, mucha suerte en sus actividades allá en el Perú, y pendientes de usted para lo que se requiera en materia aquí en 6 AM, siempre de entender la economía y el gobierno en ese escenario en el Congreso. Buen día para usted. Un abrazo muy grande, Gustavo, y a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los siguientes de Caracol. Gracias por la invitación.